hermanos. Antes que nada quiero dirigirme a nuestro Padre que está presente a través de su Espíritu Santo. Padre, gracias por este privilegio de estar aquí en nombre tuyo, hablando a tu pueblo. Gracias, Padre, siento tu presencia y sé, Señor, que tú estás obrando en este lugar y que permitirás, Señor, que no salgamos de aquí como entramos. Permite, Señor, que sea usada como un riel, Señor, para que pase tu tren de salvación, en el nombre de Jesús. Esta frase, mujer, ahí tienes a tu hijo y a su discípulo. Juan, ahí tienes a tu madre. Para mí es una de las frases más sublimes, porque retrata esa relación, ese amor personal, ese amor que muchos de nosotros incluso conocemos, el amor de madre, el amor de una persona que tú amas, como él amó a Juan, y que ahora vamos a ver unos pequeños detalles. Entonces es fácil nosotros poder encontrarnos en este versículo e imaginarnos a nuestros hijos, cuánto los amamos, cuánto yo creo que lloraría y no resistiría ver un hijo como esa madre vio a su hijo en la cruz. Creo que si nos cerramos nuestros ojos y meditamos sobre eso, nos daremos cuenta de la valentía que tuvo esa mujer para ver a su hijo en esa circunstancia. Entonces yo quisiera que vayamos, los que tienen Biblia, al mismo Juan capítulo 19, pero leer desde el versículo 26. Cuando leemos, vemos: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí vemos tres figuras: vemos a Jesús, vemos a Juan su discípulo y vemos a su madre. Entonces, de este fragmento, de estos dos versículos, yo pude ver o entender siete aspectos o siete enseñanzas que traemos de estos dos versículos sencillos. Y yo quería compartirlo con ustedes. El primer fragmento de esos dos versículos es cuando él dice: cuando vio Jesús a su madre. Ahí es que me sustraigo y pienso, cuando él vio a su madre en ese dolor tan intenso, él sintió ese dolor que ella tenía, él se condolió de ese dolor, él imaginó lo que ella estaba pasando, lo que muchos de nosotros estamos pasando en muchas ocasiones. Él vio eso y se retrató y la vio y se condolió. Pero además en esa frase yo veo también la palabra madre. ¿Qué es una madre? Muchos de nosotros, como les decía ahorita, se sienten identificados porque eso es un término, una palabra utilizada para significar lo más importante para un ser humano en esta tierra, después de Dios. Y viendo la palabra madre, voy a Lucas y recuerdo, entonces, en el capítulo 1, versículo 30, cuando se le presentó el ángel a María y le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es decir, María sabía lo que nosotras pasamos cuando tenemos un hijo y lo concebimos y lo llevamos en el vientre. Ella tenía ese amor maternal que todos conocemos en esta tierra. Así que no pensemos quizá que, bueno, María era una heroína y ella no sintió, ella sabía. No es fácil. Yo me pongo a pensar en mis hijas y esto no es fácil. Pararme aquí a hablar sobre esto no es tan sencillo. Porque yo me imagino que ese bebé que ella tuvo por 9 meses y que luego dio a luz, fue difícil para ella. Entonces, entendiendo esa magnitud del significado madre, me voy a la segunda enseñanza. Que es: y al discípulo a quien él amaba.
Ahora, seguimos leyendo. Ese es el segundo aspecto que me llama la atención. Y veo que habla al discípulo al que él amaba. O sea, Juan, al discípulo al que él amaba. ¿Y por qué él amaba a Juan? Porque este libro es el libro de Juan. Y él se autodenominaba el discípulo al que Dios amaba. Y tú dirás, wow. O sea, yo quisiera ser el discípulo al que Dios ama. Sin embargo, busqué en el mismo Juan, capítulo 13, versículo 23, sigo viendo la misma figura. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y si seguimos leyendo, vamos a seguir encontrando muchos versículos en los que Juan se autodenomina el discípulo al que Dios amaba. Entonces ahí, yo sencillamente pienso, wow, cuando tú lees el libro de Juan, tú te das cuenta de que Juan habla con palabras de amor, con palabras de dulzura. Juan se sentía amado por el Señor y por tanto era capaz de transmitir ese amor que él sentía que recibía del Señor. Entonces quizá esta es una invitación a que nosotros recibamos y nos sepamos tan amados como se supo Juan. Muchas veces no lo vemos así. Vemos, bueno, los discípulos y nosotros. Oye, nosotros podemos ser discípulos, somos discípulos del Señor. Entonces ojalá que nosotros nos sintamos tan amados como Juan se sintió al decir que él era el discípulo que Dios amaba. Y en ese momento nosotros vamos a recibir esos privilegios y esa cercanía y esa intimidad con el Señor como Juan la tuvo, que fue el único de los discípulos que estuvo al pie de la cruz con el Señor. Entonces, todos podemos ser el discípulo al que Dios ama, ¿o no es así? Luego paso a una tercera enseñanza, a la siguiente parte, que es, fíjense que ya hemos leído, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Ese es el tercer aspecto, que estaba presente. Y yo me pregunto, wow, ¿y dónde estaban los otros discípulos? Muchos escondiéndose, atemorizados, porque no era fácil en esa época, con todos esos soldados que estaban cerca, en persecución, no era sencillo. Pero él estaba presente al pie de la cruz. ¿Y nosotros? ¿Estamos presentes al pie de la cruz con el Señor? Yo me pregunto a veces, wow, con razón, él era el discípulo al que Dios amaba. Yo quiero ser ese discípulo al que Dios ama, pero yo tengo que estar presente con él en la cruz. Amén. Luego me voy a un cuarto aspecto, y es, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Ese es el cuarto aspecto. Entonces, cuando dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Yo me imagino, ustedes saben que en aquella época, bueno, pues las mujeres eran, cuidadas, solventadas por sus maridos o por sus primogénitos. Jesús era el primogénito de María. Probablemente el esposo de María, José, había fallecido. Él estaba preocupado en el Calvario, en la cruz. Él estaba preocupado. O sea, él sacó el tiempo para él cuidar de su madre y sentir que tenía que cuidarla y que tenía que dejarle su vida resuelta y sus necesidades resueltas. Y recordé aquel mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. ¡Auch! Muchos de nosotros cuando estamos en nuestra familia ya no olvidamos de que tenemos padre y madre o nuestros tutores o a quien consideramos como padre y madre. Recordé eso porque me lo aplico a mí. Y es algo que hoy le diré a mi madre cuando llegue a mi hogar. Mami, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas tiempo, tú necesitas cariño. En otras palabras, pero trataré de acercarme. Papi, ¿qué tú necesitas? Necesitas tiempo, necesitas cariño. Tío, amiga, amigo, pastora, pastor.
Honremos a nuestro padre y madre que nos dio el Señor, y en ellos a las personas que nos rodean, a quienes amamos. Y recordémoslo siempre, que Jesús aún en la cruz se acordó de ellos. Así que nosotros con nuestra cruz, aún con nuestra cruz a cuesta, tenemos que recordar que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Amén. Luego tenemos un quinto enseñanza que, si seguimos leyendo, nos dice: después dijo al discípulo, y ahí me paro. Después dijo al discípulo, vuelvo al tema de honrar a tu padre y a tu madre. Él primero se dirigió a su madre y después se dirigió a su discípulo. Algunos dirán, bueno, pero para mí eso significa honrar a tu madre. Con esto no quiero decir que no debamos de darle a cada cosa su lugar, pero me sentí identificada y luce que para mí fue una revelación en mi vida personal que debo darle ese lugar a mi madre, aún en momentos de dolor y de corre-corre. Y los invito a ustedes a darle lugar a esa persona que en este momento ustedes están pensando que sienten que no están correspondiendo. Sea su madre, sea su tía, sea un amigo, esa persona que el Señor pone en tu corazón. Piensa en esa persona y correspóndele. Dale ese amor que necesita. Luego veo una sexta enseñanza, y es cuando Él le dice al discípulo, he ahí tu madre. Definitivamente que a ese discípulo al que Dios amaba, el Señor le estaba dando el privilegio de cuidar a su mamá. Lo único que iba a quedar en la tierra, que era quien lo engendró, el discípulo al quien Él amaba, lo iba a cuidar. Eso era un privilegio. Amén. Entonces a nosotros, Él nos dice, he ahí a tu prójimo, he ahí a tu padre, a tu madre, he ahí a tu amigo. Y todo me lleva a esa conclusión, hermanos. Porque al final, y es el séptimo y último punto de ese versículo, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo quiero recibir a Jesús en mi casa. Y quiero recibir a mis hermanos, a mis padres, a mis tíos, a mis amigos. No es un recibirlo en mi casa, en mi techo. También recibirlos en mi corazón. Amar como amó Juan y como Jesús amó a Juan. Porque al final Jesús fue el ejemplo que todos tenemos que seguir. Muchos decimos, bueno, yo estoy confundida, no estoy segura de cómo actuar. Pero cuando tú sencillamente oras y lees la palabra de Dios, Él te va a ir diciendo cómo tú tienes que actuar, porque Él fue el ejemplo perfecto. ¿Por qué nos sentimos perdidos muchas veces? Entonces, en este caso particular, el Señor nos dice, cuidémonos, amémonos, como Jesús amó a Juan, como Juan amó a su madre, a la madre de Jesús, y la cuidó hasta sus últimos días. Amén. Bendiciones, hermanos.